Buenas noches, soy Vanessa Castilla, estudiante de la Unidad Educativa Gálatas, y con el apoyo en el área de ciencias del ingeniero Fernando Costa, expongo mi tema referente a la química del petróleo. Del petróleo. El petróleo es un líquido oleoso y bituminoso de color muy oscuro y de origen natural. Se podría decir que el petróleo es básicamente la mezcla de hidrocarburos. El petróleo está compuesto por diferentes sustancias orgánicas, aunque cabe destacar que si es una mezcla de hidrocarburos, también suelen tener pequeñas o pocos compuestos de azufre y de oxígeno. El petróleo es uno de los hidrocarburos de origen fósil por su transformación de materia orgánica. Estas son procedentes del zooplancton o algas que son depositadas en fondo de mares o en zonas lacustres. Estas se van cubriendo por sedimentos y cabe destacar que entre más profundos sean, se van transformando en hidrocarburos. Su composición es muy variable y se podría decir que muy compleja, ya que tiene demasiados puntos de ebullición y estados líquidos, gaseosos o sólidos. Estas se van disolviendo unas con otras para formar una mezcla de viscosidad o una mezcla variada. Hablando un poco más del petróleo, el petróleo es una de las fuentes más importantes de energía que hay en la actualidad. Además de eso, es materia prima para grandes y numerosos procesos que hay dentro de la industria de la química. Su explotación es un poco costosa y solo está al alcance de grandes empresas. No solo se llama petróleo, sino que también se llama petróleo crudo, que proviene del latín aceite de roca. Es un recurso natural no renovable. Su origen se podría decir que es bastante similar a la del carbón, ya que ambos se hallan de rocas sedimentarias. El petróleo, la diferencia del petróleo al carbón es que el petróleo proviene de la descomposición de materia orgánica, es decir, son formados de restos de plantas o microorganismos. Los hidrocarburos fundamentales que debemos de conocer básicamente son cuatro. Primero tenemos los hidrocarburos saturados, que son denominados como parafinas. Segundo, tenemos los hidrocarburos insaturados, que son denominados olefinas. Tercero, tenemos los naftenos, que son hidrocarburos cíclicos o también se podrían llamar cicloalcanos. Y cuarto, tenemos los hidrocarburos aromáticos. Cada uno de ellos son diferentes de un yacimiento a otro y son diversas las sustancias que se deben de eliminar completamente, como lo son el azufre y el gas. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos únicamente formados por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Se obtienen a partir del gas natural y el petróleo, mediante la destilación fraccionada. Su fórmula molecular consiste en un armazón de átomos de carbono que se unen a los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos se dividen en tres: alifáticos, cíclicos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados e insaturados, y los hidrocarburos alifáticos también se dividen en tres tipos, que son alcanos, alquinos y alquenos. En el siguiente punto tenemos los hidrocarburos alifáticos, que también vienen siendo los hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos saturados, su fórmula general es CnH2n+2. N es la cantidad de átomos de carbono que tiene y se nombran también por la cantidad de números de átomos de carbono que contiene ese compuesto. Se clasifican en dos, en alcanos y cicloalcanos. Los alcanos son moléculas orgánicas que están conformadas o compuestas por átomos de carbono e hidrógeno. No tienen ninguna función, es decir, no cuentan con ningún grupo ni carbonilo ni carboxilo. Esto hace que su reactividad sea un poco reducida a comparación de los otros compuestos. Por esto es la causa de su nombre no sistemático parafina. Ahora tenemos los cicloalcanos, que son hidrocarburos saturados unidos entre ellos con enlaces simples en forma de anillo. Su reactividad, a excepción
de los anillos más pequeños que vienen siendo los ciclopentanos y los ciclobutanos, pero ellos son casi equivalentes a los demás compuestos que se podría decir que son de cadena abierta. Tenemos los hidrocarburos alifáticos insaturados. Estos son unidos o están unidos por un doble o al menos un triple enlace. Los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace en su molécula y por eso son denominados insaturados. Se podría decir que un alqueno no es más que un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno y esto da como resultado un doble enlace entre dos carbonos. Los alquenos son hidrocarburos cuyas cadenas son cerradas y tienen al menos un doble enlace covalente. Al ser estos de cadenas cerradas, presentan casi siempre o siempre una insaturación en dos átomos de hidrógeno. Los alquinos son hidrocarburos con al menos un triple enlace entre dos carbonos. Es un hidrocarburo bastante estable, ya que presenta una alta energía gracias a su triple enlace. Ahora tenemos los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos son derivados o provienen del benceno, C6H6. Es un líquido de punto de ebullición 80 grados centígrados. Este hidrocarburo es inmiscible en agua. Es un buen disolvente para bastantes sustancias químicas como por ejemplo los colorantes, los barnices o para materia prima de sustancias químicas. Los de cadena lineal están metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano y oxano. Los alcanos de cadena lineal están el etano y el pentano. Los alquinos de cadena lineal están el etilo y el propilo. Los radicales de alquenos: metilo, etilo, propilo, pentilo y butilo. Para ir finalizando con este tema, les voy a explicar algunas aplicaciones de estos hidrocarburos. Los alcanos. Los alcanos son como combustible, gasolina, diésel y todo este tipo de sustancias. También son utilizados para las parafinas, ceras, lubricantes. Los alquinos son fabricados casi siempre en forma de acetileno. ¿Qué es acetileno? Es un gas de un olor bastante hétero. Son utilizados para los medicamentos, las personas que padecen de cáncer y tienen que realizarse quimioterapias. Los alquenos se fabrican o se utilizan para la obtención de plásticos, es decir, etileno, y se utilizan para los revestimientos, las películas y las tuberías.